Jorge Álvarez Maínez, dirigente de Movimiento Ciudadano. ¿Correcto? Es dirigente de así es el nombre del puesto, pues. Coordinador nacional es el cargo. Tenemos órganos de dirección colectiva, Azucena. Gracias por este espacio, por recibirnos, por poder hablar con tu auditorio. Y a mí me toca coordinar esos órganos de dirección en el caso de la Comisión Operativa Nacional. Ese es el cargo. Dante Delgado venía liderando este movimiento desde que era Convergencia. Ahora te toca a ti liderar y guiar este movimiento que tuvo un gran momento durante el proceso electoral 2023-2024. Te toca llevarlo al 2027-2030, Jorge. Así es, Azucena. Creo que Dante sigue siendo un líder, un referente de Movimiento Ciudadano. Para mí, su liderazgo sigue vigente en Movimiento Ciudadano, y yo lo que asumo son tareas de coordinación, de organización, operativas del movimiento hacia el 2027, efectivamente, y hacia procesos locales, porque México se construye desde lo local, y me parece muy importante que los procesos como el de Durango, como el de Veracruz, pero además la tarea cotidiana de Movimiento Ciudadano sea en beneficio de los mexicanos, y eso es lo que vamos a construir en los próximos meses, en las próximas Ahora, semanas. Movimiento Ciudadano solo ha mantenido sus dos estados, Jalisco y Nuevo León. Bueno, nunca habíamos crecido como ahora, Azucena. Esa era una realidad en la que yo te diría ahora no hay ningún estado que represente. En el caso, por ejemplo, de Jalisco, pues es un estado que llegó a ser la cuarta parte de la votación nacional de Movimiento Ciudadano. Hoy es prácticamente la 10ª parte de la votación nacional. No hay ningún estado que por sí mismo, pudieras decir tú, abarca lo que es Movimiento Ciudadano. Hemos tenido un crecimiento consistente. Esta elección es el mejor resultado electoral de nuestra historia en más entidades, pero sin duda Jalisco y Nuevo León son bastiones fundamentales, porque además ahí están a prueba nuestros gobiernos, como están en muchos municipios del país, en ciudades importantes de México. Y Jalisco y Nuevo León son dos entidades a las que le tenemos además un especial cariño. Son grandes estados de la República Mexicana, y por supuesto que son prioridad para Movimiento Ciudadano. En Jalisco, bueno, pues el gobernador Enrique Alfaro, una de las piezas fundamentales en el crecimiento de Movimiento Ciudadano, un hombre que al final pues rompió con la forma de hacer política de Movimiento Ciudadano, como lo dijo él públicamente. Y en el lado de Nuevo León, pues Samuel García, una de las figuras que parecía que iban a tener mucha influencia en el futuro, pues al final se apagó. Pues es una manera de decirlo, Azucena, una manera que no necesariamente compartimos. Acabo de estar con Samuel García justamente en la toma de protesta de Pablo Lemus como gobernador de Jalisco. Y yo te diría, el reconocimiento, el afecto, el entusiasmo que provoca sigue siendo alto. ¿Entre quiénes? Pues jóvenes, gente de la sociedad. ¿En Nuevo León? De diferentes sectores. Bueno, esto fue en Jalisco, y particularmente también incluso en la Feria Internacional del Libro. Y si tú ves las encuestas de aprobación del gobierno de Samuel García, incluso de medios que han sido críticos hacia él, pues Samuel García tiene una aprobación, su gobierno, de más del 70%. Evidentemente no enfrentó un año fácil, evidentemente no es cualquier cosa el entramado político que hay en Nuevo León, y además no minimizamos las críticas que pueda haber, al contrario, hay que atenderlas, hay que saludarlas de frente, pero yo creo que tanto Samuel como Pablo Lemus son activos fundamentales de Movimiento Ciudadano en Nuevo León y Jalisco, y lo son también nuestros gobiernos municipales, Verónica Delgadillo en Guadalajara, Juan José Frangé en Zapopan, Héctor García en Guadalupe, Nuevo León, que es un municipio fundamental, importantísimo, las dos sedes mundialistas, Guadalupe, Nuevo León, Zapopan, Jalisco, gobernadas por Movimiento Ciudadano, y vamos a estar acompañando de cerca a estos gobiernos y a muchos otros que tenemos en esas entidades y en el resto del país. ¿Por qué tú, Jorge? Pues porque yo creo que los compañeros lo vieron como un ejercicio natural después de la campaña presidencial, pero también después de mucho trabajo en Movimiento Ciudadano. Azucena, yo he sido secretario de organización, secretario general de acuerdos, coordinador de la bancada naranja, integrante de la Comisión Operativa Nacional. Creo que tengo un trabajo en todo el país a favor de Movimiento Ciudadano, y que en esta construcción nacional de la que te hablo, que para mí se debe construir desde lo local,
Para mí es un error pensar que la política se agota en el centro del país, en la Ciudad de México, en los hoteles de Polanco y Reforma, como le gusta a mucha de la clase política. Creo que esa condición de compañerismo y de cercanía con las compañeras y compañeros de Movimiento Ciudadano fue clave. Pero no fue una votación, fue una designación, así como sucede en los partidos que tanto criticas. Fue una votación, fue una elección de la Convención no había nadie más, Democrática Nacional. Fíjate que el método que tiene Movimiento Ciudadano es: se eligen a 9 integrantes de la Comisión Operativa Nacional, entre ellos deliberan y le proponen a la Convención Nacional a uno de esos 9 integrantes o a una de esos 9 integrantes, y en este caso, pues sí hubo un consenso. Fíjate cómo todo suena a lo que criticas. No. Consenso, hubo una decisión, por mi trabajo, una convención. Todo suena a lo que se critica. No, al contrario, Azucena, yo creo que son cosas que le hacen falta al país. ¿Por qué no una elección de militantes o una elección abierta? Pues es una elección abierta porque se va conformando en cada estado una elección de delegados a la convención. Pues es prácticamente el mismo sistema, ¿no? Como el Partido Demócrata, como el Partido Republicano, que se eligen delegadas y delegados a la Convención Nacional Demócrata o Republicana. Acá, en el caso, no, en el PRI lo que hay es un secuestro pues del partido, una modificación, una modificación de los estatutos, una exclusión sistemática de los militantes. Acá los principales liderazgos de Movimiento Ciudadano estuvieron incluidos, estuvieron en el evento. Allá fue todo un asalto, una simulación. De hecho, estaba prohibida la reelección, pero ese es un asunto de ellos, por eso les está yendo como les está yendo, y nosotros vamos a construir esta idea de consenso, de unidad, Azucena, que no es para nada un asunto que, desde mi punto de vista, ni sea fácil de construir, ni sea sencillo, pero tampoco sea criticable. Yo creo que la política en México demandaría más civilidad de este tipo. No hubo manifestaciones de disidencia, de impugnación, pero no, pues con Dante Delgado imponiendo, ¿cómo crees que iba a haber una disidencia? No, imposible. No hay ninguna imposición. Lo que hay es un trabajo de muchos años y de coordinación y de comunicación y de integración y de equilibrios. Si tú ves, por ejemplo, la conformación de la Comisión Operativa Nacional con integrantes de Jalisco, de Nuevo León, del Estado de México, de la Ciudad de México, de las distintas regiones del país, de distintos, sobre todo una nueva generación de jóvenes. ¿Quiénes? Pues Laura Porque Ballesteros, ya no los veo. Luz Camila Guerra, Mónica Magaña de Jalisco, una generación de servidoras, de servidores públicos que está llegando a dirigir, a coordinar las tareas de Movimiento Ciudadano. Bueno. Y yo sé, no tienen la misma visibilidad, pero la tendrán. Como me tocó a mí Braulio López Ochoa, que fue coordinador de la bancada naranja de Movimiento Ciudadano, muy joven. En fin, es una muy buena generación de compañeras y compañeros. Ahora, Dante Delgado es un gran estratega político, no hay duda. Llevó a Convergencia, Movimiento Ciudadano, vio jóvenes con valor político. Bueno, pues Enrique Alfaro, sin duda, es una de las anclas. Viniste tú, antes tú, luego Samuel, luego Luis Donaldo Colosio, pero pues todos ellos ya demostraron hasta dónde pudieron llegar en 2024. Ni tú ganaste la presidencia, ni Samuel ni Mariana Rodríguez ganó la alcaldía de Monterrey, ni Luis Donaldo la senaduría. Es decir, no como se esperaban las cosas, Jorge. Bueno, en condiciones de mucha adversidad, de enfrentar una campaña que las otras dos coaliciones, además de que utilizaron recursos ilegales, de que empezaron mucho antes de las precampañas establecidas por la ley, de que vimos bardas espectaculares, un derroche, un despilfarro ilegal de recursos, Azucena, por supuesto que el resultado para nosotros es histórico. No se llega a los objetivos de la noche a la mañana, y nosotros dimos en el 2024 un paso muy sólido. Hoy Luis Donaldo Colosio es senador de la República, Pablo Lemus es gobernador de Jalisco. Por un pelito, ¿no? Y en el caso de Nuevo León gobernamos más población que nunca antes. No solamente el municipio de Guadalupe, Nuevo León, que te decía, el municipio de Juárez, que es un municipio importante, la pesquería. Creo que son triunfos importantes.
y por supuesto que también las derrotas y las cosas que nos faltaron hay que analizarlas, Azucena. Gobierna hoy México un movimiento que en el 2015 tenía el 8% de la votación nacional y en el 2018 estaba ganando la elección. Nosotros en el 24 obtuvimos el 11% de la votación. Creo que eso nos da todos los cimientos, todas las bases para construir un futuro del país. O sea, ¿creen que pueden crecer al mismo ritmo que lo hizo Morena? No, creo que vamos a crecer mejor porque nosotros sí tenemos una consistencia colectiva y no nada más un liderazgo unipersonal. Es que Morena tenía a López Obrador. ¿Ustedes a quién tienen, Jorge? Pues a los que tú acabas de mencionar y a muchas otras y a muchos otros. Tenemos distintas generaciones. Una generación, sin duda alguna, fundamental es la que encabeza Dante Delgado, pero todos los personajes que tú acabas de mencionar, más muchos otros que tienen menos visibilidad en el centro del país, creo que son muy importantes. Por ejemplo, las compañeras de Campeche, Vivi Ravelo, alcaldesa, Eliseo Fernández, que han dado una batalla muy importante en el caso de Campeche, creo que son fundamentales. Tenemos esos liderazgos, Azucena, y además, yo lo decía el jueves pasado, al tomar protesta, la gran diferencia que tenemos que hacer es no nada más ver el objetivo de llegar al poder. El poder es un medio y desgraciadamente para Morena el poder se convirtió en un fin en sí mismo. Por eso han sumado a toda clase de personajes, por eso se han desdibujado. Bien. Y nosotros vamos a verlo como un medio. Déjame regresar contigo después del corte, Jorge. Sí. Gracias a Jorge Álvarez Maínez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, por mantenerse acá. A ver, Jorge, varias cosas. El 2027, hay en juego 19 gubernaturas, entre ellas Nuevo León. Así es. ¿Crees que pueden retener Nuevo León? Sí, Azucena, no es un asunto de exceso de confianza, es una elección muy competida. En Nuevo León hay una competencia, no de ahora, siempre ha sido un estado caracterizado por una alternancia y por una competencia democrática muy intensa, pero como te decía, yo creo que tuvimos un gran resultado electoral, con todas las adversidades enfrente, que tenemos un gobierno con aprobación ciudadana, y que tenemos perfiles con toda la capacidad para dar esa ¿A quién batalla. ves en Nuevo León? Porque ya no falta mucho. Mira que ya se destapó Andrés Manuel López Beltrán para la Ciudad de México. Lo escuché. Ajá, ¿cómo ves? Lo escuché con ahorita que venía en el noticiero. Bueno, pues eso me parece un cinismo, ¿no? Justamente ahorita que decías de las trayectorias de los personajes, bueno, hay que construir una trayectoria que avale. Pues tú mencionabas ahorita a alguien que me parece fundamental, muy importante, que siempre estaremos atentos a sus definiciones políticas. Luis Donaldo Colosio, como senador de la República, me parece un liderazgo natural en el caso de Nuevo León. Y yo te hablaba, por ejemplo, de Héctor García, que es alcalde de Guadalupe, Nuevo León, me parece un perfil natural. Y hay otra cosa que me parece interesante, Azucena, nunca hay que agotar la discusión del servicio público a quienes estamos ya en la política. Movimiento Ciudadano se ha caracterizado por abrir las puertas a figuras de la sociedad civil, a figuras de la sociedad, y creo que en Nuevo León hay mucha gente en la sociedad civil que tienen las capacidades para que se le considere y sea invitada a un proceso de esta naturaleza. Marta Herrera misma, que hizo campaña en el Estado, que es una gran funcionaria. Creo que tenemos perfiles en Nuevo León para pensar en un proceso interno que nos permita estar en las mejores condiciones, pero además también construir un proyecto colectivo en diferentes zonas del estado. Ahora, tú ves a Luis Donaldo, digamos, como primera opción, es la primera opción que viene a tu mente, en Nuevo León. Así es. Pidiendo licencia a la mitad de su gobierno para ir al 2030 como candidato presidencial. Pues él siempre ha sido muy serio y consistente, no ha tomado una definición ni para Nuevo León ni para la presidencia, pero es un perfil natural para mi punto de vista en este tipo de escenarios. O sea, tú tratarías de persuadirlo, convencerlo, particularmente iniciando por Colosio. Fíjate que yo creo que en la política no hay que tratar de empujar a las personas, motivar, digamos, a escenarios. Lo que sí creo que es mi responsabilidad construir las condiciones para que los liderazgos más importantes como él puedan dar este tipo de decisiones, puedan tener este tipo de decisiones con el mejor escenario posible. Yo tengo que contribuir desde mi trinchera a que él
y todos los liderazgos de Movimiento Ciudadano tengan las mejores condiciones para competir. Bueno, la primera opción que viene a tu mente, Luis Donaldo. Samuel García descartado para la presidencia, ¿no? No lo descarto, al contrario. ¿Le fue muy mal? Te decía, no le fue muy mal. En 10 días de precampaña llegó a los 18 puntos y por algo pasó lo que ocurrió. No lo descarto para nada, creo que tiene que trabajar en Nuevo León. Si hoy tiene 70% de aprobación, el reto justamente para retener el gobierno de Nuevo León es que se mantenga, incluso que crezca esa aprobación, que consolide proyectos de infraestructura, pero al contrario, Samuel es una de las posibilidades naturales que tiene Movimiento Ciudadano, y yo te diría, Azucena, también hay que tomarnos en serio todo este asunto de que... ¿Dónde ves a Samuel con 70%? Es que yo aquí en tengo... el norte, por ejemplo, ¿De Grupo Reforma? Sí, de Grupo Reforma. Porque aquí veo El Economista y lo trae hasta el 18. Roy Campos tampoco lo trae tan alto. Sí. Bueno, dejémoslo ahí pues. Sí. Entonces, puede ser una opción otra vez en el 2030. Sí, Samuel. Sí. Samuel García, muy querido por Morena. ¿Cómo te explicas eso? Porque ya se habla en la política local, pues que lo que va a hacer Samuel García es lo que han hecho otros gobernadores de otros partidos, de cederle la silla en Nuevo León a Morena. Bueno, los gobernadores de Movimiento Ciudadano no hacen eso. Ahí está, tú mencionabas el caso de Enrique Alfaro. Alfaro a diferencia de los gobernadores. Alfaro hasta rompió con ustedes. No necesariamente, pero sí se ha separado, se ha alejado. Él nunca militó en Movimiento Ciudadano y ha tomado una decisión de distanciamiento, pero no pactó con Morena, que es un poco el escenario que tú estabas comentando. Sí, no veo ese escenario. Azucena, yo creo que es muy importante señalar algo. ¿Cómo se llevaba Mauricio Vila como gobernador con el gobierno federal? Yo creo que eso le dio resultados a Yucatán. ¿Cómo se llamaba? La perdieron. Como quiera la perdió el PAN. ¿Cómo se llama Mauricio Curi con el gobierno federal? ¿Cómo deben de llevar los gobernadores con la presidencia de la República? Antes el presidente López Obrador, hoy la presidenta Claudia Sheinbaum. Yo creo que los gobernadores tienen que colaborar, tienen que tener la inteligencia de ver los intereses de sus estados. Y en el caso de Samuel, creo que ha tenido efectividad. Ha llevado, esto precisamente es lo que le ha permitido detonar transporte público, obras de infraestructura, sobre todo hidráulica, que eran fundamentales para revertir la contingencia del agua, la crisis del agua. Pero si se acaban de inundar. No, y va a seguir el problema. Yo no estoy pensando que lo haya resuelto de una vez y para siempre. O sea, ¿tú crees que es un buen gobernador? La crisis. Creo que es un gobernador con resultados. Mariana Rodríguez, ¿dónde la ves? Porque ya te toca, ya eres el coordinador. Sí. Es un perfil extraordinario. Yo pienso que hay que respetar su ámbito de decisiones personal. Sé que le costó mucho y que en mi caso le estoy muy agradecido por haber dado la cara en un momento en el que además estaba iniciando su maternidad, un proyecto personal que tenía muchos años esperando y construyendo. Y para mí es una mujer que tiene un destacado rol en la vida pública de Nuevo León y la de México, pero en este momento la veo en capullos, sirviéndole a las niñas y a los niños en situación de abandono en Nuevo León. 2027 la ves como opción en el Senado, en la gobernatura incluso. Fíjate que en el 27 no habría, en este caso, elección del Senado. Sí. Yo creo que en un mediano plazo va a poder reconsiderar las decisiones. Lo que sé es que en este momento la parte política electoral no está en sus prioridades. En su prioridad, ¿no? Sí, la parte de servicio público y de atención. Y luego, yo sé que mucha gente dice, Mariana quiso tener una situación de ventaja personal. Yo lo que te diría es que en un momento de muy difícil, de mucha dificultad, ella dio un paso al frente. Ella no pensaba ser candidata en Monterrey cuando Samuel estaba haciendo campaña a la presidencia. Obviamente estaba pensando en acompañar a Samuel en esa campaña nacional a la presidencia de la República. Ante esas circunstancias se ve obligada a dar un paso al frente. Se lo piden muchos liderazgos de Movimiento Ciudadano
y yo en ese sentido siempre la voy a respetar, porque además hizo una campaña de altura. No la viste a ella en ningún debate insultar, denostar, hablar mal de sus adversarios. Recorrió Monterrey con muchísimo entusiasmo, y creo que se merece nuestro reconocimiento y gratitud. Oye, Jorge, ¿cómo te explicas la ausencia de Claudia Sheinbaum en la toma de protesta de Pablo Lemus en Jalisco? Pues creo Porque además que mandaron al secretario del Trabajo, con todo el respeto, no fue ni la secretaria de Gobernación. creo que son estilos, estimada Susana. Lo que me gustó es que Pablo justamente lanzó mensajes muy interesantes sobre la necesidad de colaboración. De hecho, hizo un reconocimiento público, aprovechando que estaba el secretario del Trabajo, que me pareció importante, a la política de aumento salarial. Nosotros hemos dicho que el salario mínimo en México tiene que llegar en este sexenio a los 10,000 pesos mensuales, que es una meta que nosotros en la campaña planteamos. Habíamos planteado hace 9 años el salario mínimo de 200 pesos, se dio en una trayectoria del sexenio anterior, y creo que en este se puede seguir en esa lógica de incremento. Pero fue pues un desprecio, ¿no? Porque sí fue a Veracruz, la presidenta, fue a Chiapas, prácticamente todos los de su partido, a la Ciudad de México, desde luego. Sí, no, yo estuve, he visto que no estuvo en el caso de Guanajuato, no estuvo en el caso de Jalisco. De la oposición. Pues sin duda alguna creo que también es un trabajo de concertación. Te voy a interrumpir de nuevo y ya termino y te dejo ir. Sí, concluimos esta conversación con Jorge Álvarez Maínez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano. Simplemente con 2 preguntas, Jorge. Gracias. Fue un desprecio de la presidenta no ir a la toma de protesta de Jalisco, ¿no? Yo de verdad no lo veo así, Azucena. Creo que hace bien Pablo Lemus en refrendar un mensaje de colaboración por el bien de Jalisco. Sí pienso que hay un exceso en el caso de Morena, que está confundiendo los límites del gobierno y el partido, como le pasó por muchos años al PRI. Y lo digo porque me toca ver a funcionarios de los distintos niveles de gobierno en todo el país que hablan en eventos de gobierno, en eventos institucionales, pues como un evento partidista. Entonces creo que eso es un asunto que se les está pasando la mano, pero creo que en el caso de Pablo Lemus y la presidenta ha sido muy claro. Pablo, de hecho, escuchaba el tema que decías de la reunión que va a encabezar junto a Omar García Harfuch en Acapulco, Ahí la va mesa a estar de el seguridad. gobernador. Ahí va a estar Pablo Lemus. Lo veo con muchas ganas de estar a la altura, de construir una relación institucional y de poder dar resultados. La oposición de Movimiento Ciudadano, ¿es oposición contra oposición u oposición contra Morena? Yo he dicho que a mí me gusta más definirnos como alternativa, Azucena, porque la oposición es como una especie de lamento permanente de adaptarse, de asimilarse a que no vamos a ser nunca gobierno. Y yo te diría, por ejemplo, esta semana se aprobó en la Cámara de Senadores, ya se había aprobado en diputados, la ley Silla que propuso Movimiento Ciudadano para el derecho al descanso, con respaldo de millones de trabajadores en tiendas de autoservicio, en industrias que no tenían que estar parados 8 o 10 horas. Entonces Movimiento Ciudadano no renuncia a construir soluciones para la vida cotidiana de las personas. No se define como una oposición permanente a todo, aunque en las batallas más estratégicas, como lo es la reforma, el asalto al Poder Judicial, como fue la designación en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, grotesca, como ha sido la defensa de algunos organismos autónomos fundamentales para la democracia, creo que hemos sido los que hemos actuado con más consistencia en el Congreso de la Unión, en las 2 cámaras de la escala federal, pero también en los congresos de los estados, Azucena. Pero yo pienso que es un error de la oposición política tradicional encasillarse en un formato de constante victimización, de constante gritoneo, cuando lo que requiere el país es un diálogo inteligente y con visión de futuro en muchos temas que además requieren colaboración y diálogo.
El tema de la seguridad no lo vamos a resolver si no hay diálogo, si no hay colaboración, y la relación con los Estados Unidos no la vamos a poder reencauzar si no tenemos unidad nacional. Bueno, pues ojalá que podamos volver a platicar, Jorge. Claro que sí. Gracias, qué gusto verte, Jorge Álvarez Maínez, y mucha suerte en lo que viene. Te agradezco muchísimo este espacio, todos los espacios que tuvimos a lo largo de este año, Azucena, y a ti, al auditorio, te felicito por el éxito que ha tenido este espacio informativo, por tu capacidad de resiliencia y por tu frontalidad, que siempre le hace muy bien a la vida pública de México. Gracias. Te agradezco mucho, te deseo suerte, y si no nos vemos de aquí a enero, pues felices fiestas para ti, para todo tu equipo. Igualmente. Y para tu familia, por supuesto. Gracias, Azucena, igualmente.